Señor César, ¿cómo está? Gracias por venir. Un placer, Edgar. Queremos saber cuál es la situación actual, porque también hablamos de la postura que tienen los gremios empresariales en atención también principalmente a este tema puntual de las tiendas libres en lo que hace a los impuestos, específicamente en las zonas fronterizas. Y existe un sector que, digamos, de cierta forma pareciera ser que está buscando oxigenar esta paralización que se ha dado o lo que hace a la economía principalmente en la zona fronteriza. Por otra parte, lo que podría darse en atención a si se aplica o no esto. Sí, hay un proyecto de ley impulsado por senadores y diputados de Ciudad del Este, básicamente, que promueven una reducción de impuestos para beneficiar al turismo de compra. Los gremios se han pronunciado al respecto, eh, con respecto a que ese proyecto genera una vulnerabilidad al sistema actual, porque incorpora una lista abierta a la importación de productos con esos beneficios. Y también porque los productos importados no tienen la secuencia natural de pasar por el INAN y DINAVISA según el proyecto. Y eso ha preocupado a los gremios empresariales. Ahora bien, creo que hay una dificultad en las zonas fronterizas por una reacción natural de los países, sobre todo Brasil, que ha comenzado a incorporar tiendas francas con reducido costo tributario. Pero creo que habría que adaptar a las condiciones que el país puede ofrecer dentro de lo que es el régimen de turismo natural, que ya incorpora partidas arancelarias y una reducción de impuestos sobre eso. Yo creo que allí hay un campo para trabajar todavía. Creo que el diálogo es una herramienta muy importante para conseguir algunos consensos básicos sobre los cuales poder reformular el proyecto o encontrar alguna mejora, digamos, dentro del régimen tributario que permita lograr cierta competitividad a las empresas de frontera que venden al turismo, pero con seguridad, porque la dificultad principal que se ve es el nivel de apertura que tiene el proyecto, que hace muy difícil su control. Principalmente hacen énfasis en el control. Y esto podría tener un impacto negativo en la economía de darse esta aprobación del proyecto y en atención al escenario que tenemos actualmente, en donde se habla siempre de la libre competencia, pero en el marco también de que esta competencia no presente desigualdades en muchos aspectos. Sí, no puede haber una competencia, digamos, desde el punto de vista que son regímenes diferentes. El régimen de turismo está direccionado a la venta al turista, al que tiene una identidad de otro país. Es decir, un compatriota no puede ir a comprar con esta diferencia de precio para que los televidentes puedan entender, teniendo una cédula paraguaya. No puede En hacer. teoría no, porque está destinado a la compra del turista. En otros países hay un reintegro del IVA, por ejemplo. Cuando uno, sobre todo cuando uno viaja en avión, todas sus compras internas puede recuperar el IVA a la salida del aeropuerto en una oficina especial que se dedica a reembolsarle el IVA pagado. Nosotros tenemos un régimen de turismo que incorpora partidas arancelarias y reducidas con pago de IVA y renta reducidos. Yo creo que ese es el sistema que debería de profundizarse sobre esa base y ahí encontrar un poco los beneficios de mayor competitividad para el sector que atiende al turista. Ahora, decía algo que me parece vale la pena también puntualizar. En teoría no. Esto no se da generalmente o hacemos nuevamente hincapié en los controles. No, yo creo que sí se da, pero el control tiene que existir siempre. Y el problema está que el planteamiento de este proyecto de ley incorpora lista abierta, no una lista cerrada, que es el listado de excepción al arancel externo común, que sí permite un control diferente porque está acotado. Cuando es una lista abierta, allí los controles tienen que ser mucho más profundos y allí puede haber distorsiones con respecto al mercado interno y el control se vuelve
más complicado para la SED. Ahora, haciendo también un control, no solamente hablando de los números específicamente, en lo que hace a productos. Sabemos que muchos productos aquí en nuestro país están regulados por las instituciones como el INAN y otras. ¿Estos productos correrían también el mismo tipo de control en atención a esto o tendrían otro tipo de trato, tratándose de alimentos y otros? El proyecto preveía evitar pasar por INAR y Davisa. Pero ese es uno de los problemas, ¿verdad? Cuando generamos situaciones diferentes para un sistema y otro. Y es el no pasar por Dinavisa y INANT, que requiere la presentación de unos documentos que avalan tu autorización para distribuir, también genera un nivel de aprehensión en las empresas locales que atienden al mercado local. Y justamente estos son los que otorgan la garantía dentro del territorio nacional cuando hablamos de la comercialización de este tipo de productos. Sí, efectivamente, están en los distribuidores oficiales autorizados que respaldan la marca, digamos. Por eso es que creo que con el diálogo se puede lograr algunos consensos que permitan administrar ambas situaciones. Ahora, ¿qué sería, o al menos el planteamiento que dan a partir de esta mesa de diálogo? Porque imagino que la idea es poder, como bien, llegar a, como bien dice, a un acuerdo. ¿Cuál sería al menos la posible solución a esta situación? Bueno, mira, yo creo que el diálogo no tiene la profundidad todavía para lograr esos niveles de consenso. Yo creo que el proyecto incorporó situaciones que generaron una aprehensión muy importante y hubo una actitud de paralizar eso, ¿verdad? Yo creo que más temprano que tarde va a haber que sentarse a la mesa a dialogar y encontrar unos consensos que permitan darle más competitividad a las zonas de frontera sin que eso signifique perforar como lo pretendía el proyecto. Sin duda, esto todavía, digamos, necesita, además de mayor conversación en la mesa de diálogo, todavía mayor profundidad en donde todos los actores puedan, de cierta forma, presentar sus pareceres y a partir de esto llevarlo a un diálogo e inclusive, me imagino, a socializarlo para que se pueda interpretar a profundidad de esta situación. Así es, totalmente. Ahora, hablamos del impacto que pueda tener o que tiene actualmente el servicio, el costo del servicio en el consumo específicamente. Sabemos también que dentro de esto se han dado importantes anuncios del equipo económico nacional en lo que hace a poder inyectar la economía o reactivar de cierta forma o que esto no presente o que presente mejores condiciones a lo que dejó el 2019. ¿Cómo ven ustedes esto? Se habla también de la introducción de estos cambios en materia tributaria también, pero por otro lado se exige la racionalización del gasto. ¿Cómo ustedes ven esto actualmente? Bueno, nosotros miramos desde varios puntos de vista. El primer enfoque tiene que ver con el consumo. El consumo en el año 2019 cayó por efecto de la coyuntura que fue, como muchos lo catalogaron, la tormenta perfecta. Esos factores fueron disminuyendo su impacto, se fueron revirtiendo y en este año tenemos una mejora que todavía es incipiente y se da en algunos sectores más que en otros, pero se nota ya una evolución favorable. Creemos que el desarrollo a partir de abril, mayo y sobre todo el segundo semestre va a ser mejor, vamos a crecer como país. Pero el otro enfoque tiene que ver con las personas o los segmentos que tienen un ingreso medio y medio bajo, en donde el impacto de los costos de servicio público como el agua o electricidad son muy importantes con respecto a sus ingresos. Y esa es la preocupación mayor que tenemos, porque el Estado normalmente y el equipo económico tiene un enfoque macroeconómico y es su enfoque natural. Y la microeconomía
no ocupa el lugar que debería ocupar y es la que realmente importa a la gente. O sea, a la gente particularmente lo que le interesa es cómo está su bolsillo y qué es lo que puede consumir. Y allí nos encontramos con dificultades porque si tomamos el IPC de los últimos 3 años, tenemos que la variación más importante que hubo en el 2019 estuvo alojada en energía eléctrica, agua, vivienda, transporte, que fueron los que dispararon el IPC. Subieron. Eso significó para ese sector una menor capacidad de consumo. ¿Por qué? Porque esos costos que son básicos consumieron gran parte de su capacidad de consumo. Si a eso le sumamos esta epidemia de dengue muy importante y la limitación que tiene el sector público de salud para atender, eso también le costó dinero a la clase al sector de la clase media, media baja que tiene ingresos limitados. Entonces eso explica un poco la baja del consumo. Y desde ese punto de vista, los costos de los servicios públicos nos parece que tienen que tener un abordaje más integral. Tendríamos que mirar no solamente institución por institución, sino tendríamos que poner en el centro a la persona que tiene ingresos medios y bajos y a partir de ahí fijarse los costos que está teniendo, porque resulta que el Estado funciona en compartimientos estancos. Entonces, una institución decide en forma unilateral levantar una tarifa o poner una tasa, pero nadie tiene la visión de conjunto de decir, no, esta persona está pagando estos costos. Cuando uno tiene esa visión de la microeconomía y tiene ese abordaje, cuando alguna institución pretenda levantar costos o incorporar tasas, va a analizar si realmente qué impacto tiene en ese sector que es el que está consumiendo eso. Yo creo que esa visión se necesita incorporar al Estado. Ahora, primeramente, surgen varias interrogantes. Primero, si refleja en realidad el índice de precio consumidor a lo que sucede con el bolsillo de los ciudadanos. Primeramente, lo que hace a la medición que tienen normalmente antes de emitir este comunicado desde el Banco Central del Paraguay. Ahora, otro punto, desde la macroeconomía sabemos que se realizan acciones en conjunto, como bien decías, para poder reactivar nuevamente la economía, pero ¿de qué manera esto permea en la microeconomía y si en realidad te está dando resultados efectivos? Porque cuando hablamos de economía hablamos de un corto plazo, pero que se observa generalmente 9, 10 meses, inclusive un año. ¿Estamos encaminados en atención a lo que ustedes observan? Y si en realidad estas acciones encaradas desde la macroeconomía finalmente van a tener un impacto, como usted bien decía, en los bolsillos de los ciudadanos que finalmente son los que tienen que pagar por estos servicios. Sí, evidentemente que tiene algún impacto la macroeconomía, pero en nuestra estructura económica, en donde el 90% son pequeñas empresas, también esa visión limitada de cómo funciona nuestra estructura económica hace que las decisiones con respecto a políticas económicas lleguen poco al sector. ¿Por qué? Porque realmente seguimos legislando para las grandes empresas con una ficción que todas son grandes empresas. Y realmente en las pequeñas empresas, que son el 90%, está también un 60-70% de los recursos humanos empleados. La mano de obra, la mano de obra, hoy día. Exactamente. Hemos tenido avances por ejemplo, con el Viceministerio de MIPYMES, que está en un proyecto de decreto que que con esa visión de adecuar las normas a la realidad de las pequeñas empresas, vamos a sacar un decreto probablemente en este mes de marzo que permita esa alteración, digamos, o esa adecuación que le va a permitir a las pequeñas empresas competir en similares condiciones. También las pequeñas empresas han solicitado que se les iguale las condiciones de acceso a su materia prima
a las grandes empresas. Porque hoy las grandes empresas tienen instrumentos a los cuales acceden para tener competitividad en la incorporación de sus materias primas, sobre todo en las empresas industriales, y las pequeñas empresas no pueden acceder, porque si bien existen los instrumentos, no están adecuadas para que ellas puedan acceder. Eso han solicitado y está en estudio hoy dentro del Ministerio de Hacienda. Esperemos que eso tenga una concreción favorable y que realmente esa visión de la microeconomía pueda permear al Estado con la fuerza necesaria para que las personas que están trabajando en esas empresas pequeñas, que son el 60-70% de los recursos humanos, esas empresas puedan tener competitividad y esas personas puedan tener ingresos similares a lo que tienen los que trabajan en las grandes empresas. Versus a lo que nosotros importamos y principalmente lo que se observa hoy en materia de exportación, ¿han observado también de que esto ha tenido una reducción importante? Porque finalmente esto nos permite medir también cómo está el consumo en nuestro país y a partir de esto también encarar nuevas acciones para que finalmente esto se constituya o se convierta en nuevas oportunidades para las familias paraguayas. ¿Qué es lo que ustedes observan en este sentido? Porque el mercado sabemos que hoy día está también dependiente de lo que sucede entre los países vecinos y también en lo que hoy día se presenta en este escenario, también la aparición del coronavirus. Sí, realmente creo que el mundo, la economía en el mundo está a las puertas de un sufrimiento muy importante. Sobre todo por la epidemia del coronavirus, no precisamente por el impacto de la enfermedad en sí, en las personas, o no solamente por eso, digamos, sino porque el abordaje para combatir la enfermedad es el aislamiento. Y el aislamiento trae la reducción del consumo, muy importante. La gente no se moviliza, no se traslada, no sale, y eso trae aparejado una limitación al consumo, como ya lo vimos en China, por ejemplo, en las ciudades desiertas. Y bueno, creo que ese es un desafío muy importante para todos los estados que están reaccionando muy lentamente, sin las herramientas necesarias para hacer frente. Y van tomando las medidas de acuerdo a las coyunturas que se le van presentando, pero realmente un abordaje así preventivo importante no se vio en ninguno de los países. Y eso sí es preocupante. Auguramos que esté la vacuna, que la vacuna pueda producirse lo antes posible para evitar esto, porque va a ser un sufrimiento muy importante para todas las personas que habitamos el mundo. Desde lo que hace al comercio, lo que dejó el 2019 y cuál es la proyección, lo que hace al consumo y comercio también para este 2020, porque hablabas de que el año pasado se presentó la tormenta perfecta. Sí. Esperemos que este año se dé también nuevamente una recuperación importante en la economía y que principalmente esto pueda traducirse también en mejores condiciones para la familia. Sí, yo creo que la recuperación se está dando y se va a profundizar en estos meses siguientes, sobre todo por la buena cosecha agrícola y otros factores que se van corrigiendo con el tiempo, ¿verdad? Como te dije, yo creo que hay decisiones internas que pueden ayudar a mejorar, digamos, la condición de la clase que vive con un salario medio, digamos, ¿sí? Creo que la negociación que está llevando adelante el Ministerio de Hacienda para adecuar a la matriz salarial todas las instituciones públicas y que las remuneraciones estén enmarcadas dentro de una ley del funcionario público, con una carrera del funcionario público, en donde exista equidad en la administración de las distintas dependencias, porque esa carrera del funcionario público remunera en igual condición a aquel que tiene esa categoría, ya sea que esté trabajando en cualquier institución, que le permita diferenciar al que es funcionario público del funcionario de gobierno, y el funcionario público sea reconocido y tenga la estabilidad y goce de el reconocimiento por ser funcionario público y el reconocimiento por ser un técnico,
Me parece que esos son valores muy importantes que debemos de instalar. Actualmente estamos administrando problemas que se generaron en el pasado. Estas dificultades que tenemos ahora es porque no existió la estructuración adecuada que hizo que se generen este tipo de distorsiones. Y lógicamente son más difíciles de corregir. Lo ideal es estructurar de una forma tal que no genere estas externalidades que producen estos movimientos dentro de estas negociaciones. Creo que hay mucho campo. Creo que tenemos por delante correcciones importantes que hacer, como en la ley de responsabilidad fiscal también, en una adecuación, un tope a la deuda pública, me parece sumamente importante. Creo que allí también se requiere una administración y una visión de una administración sana. Muchos dicen que podemos seguir con este sistema de endeudamiento. Yo creo que tiene que tener como lo había manifestado, creo que ya Manuel Ferreira y el propio ministro de Hacienda en una entrevista radial, tiene que tener un tope. Tenemos que tener la posibilidad de retornar a un equilibrio. Creo que esas decisiones que no fueron acertadas del 2012, en donde hubo un aumento generalizado de las remuneraciones al sector público, generó un déficit que hasta este momento no podemos revertir. Y eso es muy perjudicial para la economía, para el Estado, porque todas las inversiones están basadas en préstamos externos o internos con bonos. Y hemos perdido esa capacidad de generar acá ingresos para las inversiones. Y sin duda estos ingresos tienen que también traducirse en inversiones oportunas acorde a la necesidad que tenemos en atención a la pequeña brecha que queda para inversión, porque como bien decía, dentro de la estructura de costos mayor parte va a salario y esto sin duda también genera un caos a nivel nacional donde en verdad se necesita un sistema de salud deficitario, la educación y otros servicios que son tan importantes para la ciudadanía. Muchas gracias por venir, señor Armele. Un placer. Bien, de esta manera conversamos con el señor César Armele de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Paraguay. Breve pausa, en instantes regresamos con más noticias aquí en el canal de la producción.